Bueno, este es el primer episodio de mi podcast, Vagar. Vagar básicamente es un proyecto que busca encontrar alternativas de vidas más satisfactorias para el ser humano. ¿Y por qué? Siento que las vidas de las personas no son suficientemente satisfactorias, pero nos echamos el pajazo mental de que sí. Siento que la vida debe tener más momentos de satisfacción de los que tenemos, ya que la mayoría de las personas pasan toda su vida trabajando y no es un trabajo en la mayoría de los casos que les brinda satisfacción, sino que lo que les da esa satisfacción es la plata que consiguen por el trabajo. Y esto se redujo como un ejercicio de pensamiento muy sencillo, que es si a usted le pagaran por hacer lo que hace, si a usted no le pagaran por hacer lo que hace, ¿lo seguiría haciendo? Es muy sencillo, esa es la premisa de Vagar. Y si usted lo haría sin que le paguen, sobreviviendo con lo mínimo, porque disfruta hacerlo todos los días y porque no le brinda el beneficio de la plata que le puede dar descanso en su tiempo extra, pues bien. Pero la respuesta que me he encontrado es que la mayoría de las personas no harían lo que hacen si no les pagaran o no lo harían al ritmo en que lo hacen. Uno pasa aproximadamente 8 horas al día trabajando, más el commute, que es un problema para muchas personas. Vagar tiene tres pilares muy importantes. El primero es la conexión con el ser y a través de esa conexión con uno mismo, que está muy olvidada en nuestra generación, encontrar como qué es lo que nos gusta y cómo nos gustaría pasar nuestro tiempo. Creo que el problema es que la gente no se da cuenta que está perdiendo todo su tiempo hasta que en verdad ya es muy tarde. Y desaprovecharon sus mejores años como en cosas que en verdad no les brindaban felicidad, ni paz, ni satisfacción, en últimas, ¿no? Entonces, a través de esa conexión con el ser, que es muy importante y va más allá como de conocerse y entenderse a uno mismo, sino es desarrollar el cuerpo, desarrollar la mente y desarrollar el espíritu hasta lo más posible para lograr como alcanzar un nivel de conciencia que no solo nos ayude como en este nivel terrenal de pues como de nuestras vidas, sino también en un nivel y en un plano un poco más espiritual. Em, Hay muchas culturas en Oriente que se han concentrado en desarrollar el ser antes que otra cosa y pues dicen que más que un estado de felicidad es que descubren al acercarse un poco más como a una conciencia elevada, a un estado de la conciencia elevada que pues uno no hay que buscar la felicidad, pero sí hay que buscar como la paz y creo que la paz sea a través de la satisfacción con lo que uno hace. Para mí ha sido muy difícil estar en paz em, la mayoría del tiempo porque por más de que estoy tomando un camino que se acerca un poco más a lo que quiero, yo definitivamente no pude con la idea de ir a la universidad, presentar trabajos, simplemente como que me atormentaba el hecho de que después de ese proceso de universidad, que es medianamente divertido por toda la parte social, me iba a estar encadenando un trabajo como el resto de la vida y en verdad no pude como encontrarme en ningún sitio que no fuera como siendo empresario para después tener la mayor cantidad de tiempo disponible. Y creo que esa conexión con lo que soy y ese autodescubrimiento fue lo que me permitió encontrar un camino que sé que me va a llevar a esa satisfacción, ¿no? Por ejemplo, tengo 21 años y hoy me levanté y dije, no va a ser ni mierda. Y eso está bien. Entonces son las 11 de la mañana y estoy grabando un podcast en vez de estar, no sé, en un trabajo, en la universidad poniendo atención en clase porque simplemente no son las cosas que me brindan satisfacción. Entonces esa conexión conmigo mismo fue lo que me ha dado la oportunidad de entender qué proceso debo llevar y qué procesos debo tener primero antes de tener como acercarme un poco más a esa vida satisfactoria que yo quiero vivir, que obviamente no tiene que ser la experiencia personal de nadie más, pero definitivamente como que esa conexión conmigo mismo, esa introspección, la meditación y digamos que mucho autodescubrimiento me ha permitido como encontrar eso, ¿no?
El segundo pilar de vagar es la conexión con los demás y parte de un ejercicio también bien interesante que es pensar que la mayoría de nosotros no conocemos a nuestros vecinos. Y eso es muy loco, como que antes los vecinos eran la principal fuente de ayuda, de, de socialización, de diversión. Entonces es muy loco como que nuestra sociedad se haya desintegrado a un punto que pues yo no conozca a mis vecinos me parece muy raro porque son las principales personas a las que voy a acudir, en las que uno debería acudir y las que voy a acudir si no tiene comunicación, si no tengo teléfono, si se cae el internet, si no hay señal. Marica, los vecinos son la primera respuesta y eso es lo que nos, o sea, esa conexión con los demás que se está perdiendo como por factores de la tecnología, la hiperconexión y que no hemos sabido manejar muy bien como estas oportunidades que nos ha brindado como el desarrollo. Estamos perdiendo la conexión con los demás. Ustedes van a una fiesta y hay muchas personas que es como se sientan y empiezan a ver el celular. Porque como que las habilidades sociales de estar en una charla y los retos sociales que implican como una reunión a veces son demasiado y hay gente que se bloquea y se va para su celular. Y eso es ridículo porque nos limita mucho en las conexiones que podemos hacer con las otras personas, que creo que es parte como de, de lo que es tener una vida plena. O sea, una vida plena sin duda alguna no viene de la soledad. Hay muchas personas que han tratado este experimento y obviamente pues generalizar y decir que es un absoluto estaría incorrecto, pero definitivamente podemos ver con ejemplos muy claros como exploradores, como Christopher McCandless, que se van a la selva, que se van al Ártico y tratan de vivir una vida como aislados y realmente la conclusión es que la felicidad solo es real cuando es compartida. Y obviamente uno puede tener momentos de disfrute solo, pero realmente la felicidad genuina creo que sí sale como de compartirla con las personas que amas. Y esos vínculos aún se pierden más, como que a veces me estoy encontrando como a mí mismo de la nada, como que se activa mi conciencia y me despierto y llevo media hora viendo TikTok como al lado de mi novia. Y eso me parece bizarro. Es como, tengo a esta persona enfrente que es el amor de mi vida, e incluso como que es como ver el celular antes de, no sé, ponerme a hacer cualquier cosa de las que podemos hacer. Entonces, creo que el segundo pilar a trabajar como en Vagar es esa conexión con los demás y como a través de la conversación, que es una de las principales armas de Vagar, que es la conversación transforma y la transformación genera, la conversación genera ideas, genera proyectos, genera relaciones y es esa conexión con los demás que debe estar mucho más em, presente en nuestras vidas y debemos ser más conscientes de ellas si queremos como tener una vida más satisfactoria. Y el último pilar de Vagar es el tercero y último, es la conexión con el universo, que esto es algo que muchas personas están olvidando un poco y siento que hay ahorita como un wave, un nueva como tren de personas que están descubriendo un poco más su relación, un poco más mística y su relación con sus dioses o con el universo. Y realmente no importa, como que no, la idea no es promover ningún dios en específico, pero sí definitivamente buscamos como que haya una conexión con un ser superior, porque definitivamente para mí lo hay. Y ese es uno de los pilares de Vagar, que así nos reconozcamos como un Dios todopoderoso, solo basta como con mirar afuera, como lo está haciendo en este momento, y ver el poder de la naturaleza, ver lo pequeños que somos en comparación al universo, ver lo pequeños que somos en comparación incluso a nuestro planeta, como que nos debe como generar esa curiosidad y en últimas esa curiosidad nos debe llevar como a buscar una conexión más profunda con el universo en general, que trasciende un poco como las personas y la naturaleza, pero es un todo, como una conciencia suprema que nos une y hay muchas interpretaciones de esto y obviamente no la tienen que ver como yo y la invitación no es esa, sino es a descubrir para ustedes em, cómo se ve esa relación con ese, como en el universo, con ese ser supremo que es como el mundo, el universo, Dios, como lo quieran llamar,
pero definitivamente ahondarla, ¿no? Como crecer esa relación que creo que está muy olvidada y es algo que trae mucha paz y mucha conexión, que ese es otro de los grandes como fuertes y insignias de Vagar, que es la conexión genuina con las cosas, ¿no? Aquí les he hablado de conexión con el ser, conexión con los demás, y ahora conexión con el universo, que es básicamente buscar esa conexión con todas las cosas. Em, y bueno, eso me parece muy interesante, ¿no? Em, Partimos de, de otra conclusión, que es como el ser humano como que no está diseñado para ciertas prácticas que tenemos hoy día. La primera es como el trabajo no satisfactorio o el trabajo no obligatorio. ¿Esto qué quiere decir? Antes trabajábamos como para conseguir agua, cosechar alimentos, construir refugio, mantener como a nuestros seres queridos como protegidos del mundo, de las condiciones literal del mundo. Pero hoy tenemos como sociedad una seguridad muy grande, una red de seguridad como sociedad que, pues, si yo el día de mañana quisiera dejar todo, dejar mi trabajo, dejar mi familia, dejar como los estudios que tenga e irme a la calle, como que igual no va a morir. Igual va a haber gente que me va a cuidar, va a haber gente que me va a tratar de ayudar, voy a conseguir comida, a veces voy a conseguir refugio, pero realmente el ser humano no se hizo como para las prácticas que tenemos hoy día de estar tan disociados de nuestra naturaleza, que es compartir con los demás, trabajar como en proyectos que nos ayuden a crecer no solo personalmente, sino como una comunidad. Em, y eso yo siento que nos ha disociado mucho como con nuestra esencia y nos ha dejado un vacío muy grande que tratamos de llenar con otras cosas, como trabajos, pero realmente como quién es feliz sentado frente a un computador 8 horas en una oficina, que claro, es como un cliché muy grande, como el 9 to 5, pero marica, es la realidad de muchas personas y eso a mí me parece muy agobiante. O sea, es la realidad de muchas personas que no solo que yo conozco, sino que, pues, o sea, que es la realidad de muchas personas afuera que están tratando de sobrevivir, pero que realmente tienen que pasar mucho tiempo haciendo cosas que no les gustan, ¿no? Entonces, esa premisa es como el ser humano se hizo para vagar. Y no es un vagar en no hacer nada, pero el vagar que nosotros proponemos es acercarnos a una vida un poco más contemplativa, una vida un poco más conectada, un poco una vida como buscando más hacia adentro y menos cosas como materiales, sino más cosas que nos llenen de satisfacción realmente. Y creo que esa es una asociación que una asociación que las gentes hacen como que las personas hoy día hacen como a hacer un vago, ¿no? Em, como buscar tiempo de contemplación, buscar no trabajar, buscar tener como conexiones genuinas con las personas y que la mayoría de nuestro tiempo se vaya a eso. Em, Como que hay un perfil muy claro de ese tipo de persona y creo que finalmente son las personas que tienen razón en cómo debemos vivir, ¿no? Y obviamente, de nuevo digo, como esto no es una generalización, como no estoy tratando de decirle que sí debería vivir todo el mundo, pero sin embargo sí creo que las personas que resuenen con este proyecto van a enfocar mucho su vida a eso, como a encontrar como esa conexión más profunda con ellos mismos, con los demás, con su sociedad y con sus seres amados y por último con el universo que nos rodea, ¿no? Bueno, ¿qué busco con este podcast? Realmente lo empiezo y esto es como sentar un poco las bases y empezar a aprender un poco más de cómo conversar. Creo que la conversación es una herramienta demasiado poderosa y pues parte de esa conexión conmigo mismo es también tener esas conversaciones eh, solo y ver qué sale de esto, ¿no? Entonces el proceso de planeación para este podcast fue muy interesante porque fue sentarme a decir como que quiero hablar. Em, pero creo que una de las premisas es que empiezo este podcast, uno, por vagar y dos, porque a mí me gusta echar cháchara. O sea, me gusta hablar cháchara, me gusta sentarme a tener conversaciones con todo tipo de personas y siento que es una herramienta de la cual he aprendido mucho, no solo de los insights que me dan otras personas y la información en general, sino he aprendido mucho de mí, de lo que me gusta,
de la forma en la que me expreso, de por qué me expreso de cierta forma y pues creo que eso ha sido muy valioso, ¿no? Sin duda alguna las conversaciones es una herramienta de transformación, no solo para uno mismo, como lo acabo de mencionar, sino que conversaciones generan proyectos. Les cuento como un poco, hace poco estaba en un club en Uniandinos, que es el club de egresado de los Andes, que ni siquiera debería estar ahí yo, porque yo no soy egresado de los Andes, pero bueno, em, soy beneficiario, entonces por alguna razón terminé allá y me encontré una persona que estamos empezando como una relación de amistad y literal, esto salió y esta relación empezó porque los dos decidimos voluntariamente escucharnos el uno al otro. Un helicóptero. Cool. Los dos decidimos como engage el uno con el otro porque no conectamos como muchas personas lo hacen ahora, que es como a través de otros amigos o a través de redes o como dating apps, etcétera, pero conectamos literal porque salió una conversación de lo más espontáneo del mundo y estamos empezando una relación de amistad que me ha dado un montón de insights poderosos y literal fue una de las grandes motivaciones para empezar este proyecto que estaba como cooking hace mucho tiempo, pero que no había tenido como ese impulso de empezar. Y Nicolás, que fue como esta persona que conocí, creo que sin decirme cómo empieza el podcast, porque ni siquiera se lo mencioné, me dio un montón de como insights de su vida que me ayudaron a empezar esto. Entonces, este intento de podcast como que es eso y me parece poderosísimo como que a través de una conversación haya salido esto, que espero eventualmente impacte a muchas personas para que a su vez tengan conversaciones con otras personas y empiecen a generar proyectos, relaciones genuinas, negocios, bueno, en general cualquier cosa. Todo sale de una buena como conversación. Y por último, como construir una plataforma sólida para que estas conversaciones sean más, que es como un poco conectado a lo que estaba diciendo ahorita, pero es básicamente vagar, busca como llegar a un punto donde nos podamos, donde como personas se puedan reunir a exponer puntos de vista y como a llegar a consensos claros para empezar proyectos, ¿no? Uno no tiene que estar de acuerdo con todo lo que dice todo el mundo, pero sin duda alguna estamos de acuerdo con muchas cosas, pero eh, nos falta es como que esos espacios de diálogo no solo se faciliten, sino que también estén ahí para detenernos un poco como de darnos como ese impulso para empezar, que creo que es lo que nos falta a muchas personas muchas veces. Lo ideal sería como reunirnos con más personas, hablar con más personas, pero por ahora, mientras logro estabilizar como un poco más la plataforma, creo que como que este podcast va a ser como un poco muchas reflexiones que tengo sobre el día a día. Y, y bueno, este es un poco disperso como este podcast, ¿no? Porque trato de explicar no solo vagar, sino el podcast y como un poco de la filosofía detrás, pero definitivamente esto es como construir una plataforma para que en el futuro estas conversaciones poderosas se den más. Y a raíz de estas conversaciones poderosas creen proyectos que impacten la vida de las personas y nos lleven a encontrar formas más satisfactorias de vivir. Y eso es todo, en verdad. La idea es que sean de entre esos 10, 20 minutos al principio y ya cuando tenga un guest como claro, pues lo que nos dé la conversación, ¿no? Pero creo que por ahora es eso. Eh, y ya, stay tuned. Y muchas gracias por escuchar.